Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Huercabá, soy doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao, y también soy licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Sevilla con premio extraordinario final de carrera y premio nacional. La ponencia que os voy a tratar hoy aquí con todos vosotros es innovación docente a través del cómic para mejorar la producción escrita en árabe. Esta innovación docente o este trabajo surge de mis clases en la Universidad Pablo de Olavide de gramática contrastiva árabe. Está orientada a estos alumnos que tienen que utilizar la gramática, tienen que utilizar distintos componentes y ver cómo funcionan tanto en árabe como en español. Asimismo, esta innovación docente también puede estar, aplicada a alumnos que estudian idioma moderno 1 árabe o idioma moderno 2 árabe. ¿En qué consiste? Pues bueno, en primer lugar consiste en utilizar un método comunicativo, puesto que necesitamos generar lo que es la comunicación entre nuestros alumnos. Por otro lado, también lo que es la Flipped Classroom, es decir, que el alumno investigue, genere conceptos y diferentes ideas que después sea capaz de poner en común y poder hacer un desarrollo, digamos, un poco más exhaustivo de lo que es la lengua. Y por último, un trabajo colaborativo, es decir, que exista una colaboración de los alumnos trabajando en grupo y que no sea un trabajo individualizado que digamos que encasille un poco ese aprendizaje. Pues bien, ¿cómo se ha planteado? Como he dicho en un primer momento, se plantea el hacer un cómic en el cual, digamos, el alumno o los alumnos tienen que crear unos personajes, una situación y contar una historia narrativa a través del dibujo y, por supuesto, a través de la lengua. Por tanto, consiste en unir dos elementos, por un lado lo que es el elemento lingüístico, así como también el elemento visual. Para llevar a cabo esto se desarrollan diferentes sesiones en las cuales los alumnos tienen que desarrollar un cómic. En primer lugar, tenemos 3 sesiones indicadas para los alumnos, donde a través de un método comunicativo el profesor explica en árabe la diferencia entre Jumla ismiya, es decir, oración nominal, y Jumla fi'liya, es decir, la oración verbal. Asimismo, también le aporta una serie de vocabulario relacionado pues, con el tema un poco de la clase, el tema de la comida, el tema de la rutina, de la vida cotidiana, para que el alumno sea capaz de emplear. Una vez terminadas estas sesiones en las cuales el alumno aprende unos conceptos, digamos, básicos para poder montar diferentes frases en árabe y poderlas hacer de una manera dinámica, pasamos a otras 3 sesiones donde los alumnos son puestos en grupo y tienen que indagar e investigar sobre el uso de esta jumla ismiya, esta jumla fi'liya y el uso de este vocabulario. Así pues, a través de un método colaborativo, los alumnos tienen que unirse entre sí y formar grupos. Esta actividad concretamente está destinada para hacerla en grupos de 3-4 personas, también porque no hay muchos alumnos en árabe, pero si se hace con otra lengua se podría hacer hasta con grupos de 5 personas. En esta división del trabajo se plantea, por tanto, esos conceptos gramaticales, pero se utiliza también lo que es la Flipped Classroom, es decir, la clase invertida. Los alumnos ahora tienen que investigar y ampliar ese vocabulario que han ido aprendiendo de la mano del profesor, con el fin de posteriormente plasmarlo en el cómic. Asimismo, también tienen que escribir un guión técnico sobre cómo va a ser el cómic, cómo se va a desarrollar y cómo se va a plasmar posteriormente. Una vez hecho esto, concluida esta fase, pasamos a otro momento donde en otras 3 sesiones los alumnos, cada grupo, debe crear ese cómic, es decir, debe identificar unos personajes, debe ponerlos en marcha y debe colocarlos dentro de lo que son las distintas viñetas. Para ello se les recomienda también a los alumnos que utilicen distintas técnicas que favorezcan lo que es el fuera de campo. ¿Qué quiere decir esto? El cómic, de manera general, utiliza un lenguaje verbal, pero también utiliza un lenguaje visual donde de viñeta a viñeta podemos ver un hueco donde el propio alumno o el propio espectador es capaz de generar lo que es la imaginación para ver qué está ocurriendo en ese hueco. Entonces, deben ser capaces de controlar ese fuera de campo para que cuadre con la lengua y las estructuras lingüísticas que van a utilizar y que van a poner por escrito.
Así pues, una vez concluida la historia tiene que tener, por tanto, un hilo narrativo, puesto que están haciendo narrativa, están haciendo un texto narrativo a través de imágenes, pero también a través de palabras. Tienen que empezar en un principio, tiene que ser capaz de desarrollarse y tener una conclusión o un final de la historia en la cual el lector sea capaz de continuar. El vocabulario, pues bien, no pueden utilizar el vocabulario si están en una tienda, vocabulario si están en la clase, etc. No se va a evaluar lo que es la técnica del dibujo y también se puede hacer con recortes de periódico o con algún otro tipo de collage que permita el cómic. Lo recomendable en todo caso es hacer un dibujo o utilizar el arte visual para poder generar ese efecto deseado. ¿Cuál es la evaluación? Muy sencillo. La evaluación consta de 3 partes. Por un lado, una vez hecho cada cómic, los alumnos deben intercambiarlo y deben ser capaces de evaluar el cómic de sus compañeros. Para eso se le da una rúbrica donde cada alumno debe indicar si está bien escrito gramaticalmente, si la historia tiene sentido y si el vocabulario utilizado es el adecuado. Cada grupo tiene que hacer su propia rúbrica y tiene que entregársela posteriormente al profesor para que tenga en cuenta ese análisis que cada grupo ha hecho de los cómics de los compañeros. En cuanto al profesor, tiene que hacer su propia evaluación, que es individualizada también de cada cómic, pero también se le va a pedir ese guión previo que los alumnos han hecho para hacer ese cómic. ¿Por qué? Porque se muestra esa evolución del trabajo de una manera en la cual los alumnos han ido mirando el vocabulario, han ido mirando la gramática y que posteriormente ha dado un resultado en forma de cómic. Una vez hecho esto, por tanto, el profesor utiliza todas estas herramientas y establece una nota. En cuanto al dibujo, el dibujo se va a evaluar, pero no, obviamente estamos evaluando la lengua y la puesta en marcha de lo que son unas estructuras lingüísticas. El dibujo, por tanto, favorece la creatividad, no obstante, no se va a evaluar que el alumno sepa dibujar estupendamente o se va a dibujar peor, sino la manera de utilizarlo a la hora de contar la historia. En cuanto a los resultados de esta innovación docente, ¿qué podemos decir? Muy simple, podemos decir que se fomenta la creatividad, se fomenta la motivación y se fomenta, por decirlo de algún modo, lo que es el trabajo en grupo. Este hecho hace que el alumno se sienta motivado y que genere, digamos, un aprendizaje mucho más dinámico que como se ha venido haciendo hasta entonces. Hasta entonces la enseñanza del árabe se basa a una serie de manuales, muchos de ellos desfasados, muchos de ellos anclados en los años 90, en los cuales el alumno aprende una lista de vocabulario, aprende unas normas de gramática y muchas veces no tiene esa soltura o esa dinámica de poderlo utilizar. ¿Qué pasa? A través de esta técnica vemos cómo el alumno utiliza los conocimientos, los aplica y los pone de manifiesto a través de una historia que él mismo ha creado, generando lo que es una motivación mucho superior que a memorizar una serie de normas lingüísticas o a memorizar una lista de vocabulario prácticamente imposible y muchas veces monótona. Asimismo, también mejoramos lo que es la producción escrita, que es el objetivo general de toda esta innovación docente. ¿Qué ocurre? En el momento que el alumno tiene que ponerse a escribir de manera individual un texto, se observa que el aprendizaje ha sido bastante fructífero, puesto que es capaz de desarrollar sus propias ideas, desarrollarlas de una manera coherente en árabe, utilizar un vocabulario y utilizar un tema lingüístico bastante, digamos, asequible en relación a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Pues muy sencillo, que este tipo de innovación docente favorece el aprendizaje de nuestros alumnos, los motiva y hace que el árabe no quede visto como una lengua muerta. Actualmente en muchas facultades esta lengua se enseña como una lengua muerta, es más, se asocia a los dialectos, es decir, hay más de uno y más de dos que piensan que la utilización del dialecto es la idónea para poder enseñar lengua árabe. Sin embargo, esto puede ser entendido como una falacia, en tanto que no es del todo así, puesto que los dialectos varían mucho entre sí. No es lo mismo dialecto marroquí, no es lo mismo dialecto sirio que el dialecto egipcio. Por tanto, favorece lo que es el aprendizaje de un árabe estándar, cotidiano, en el que los alumnos se sienten identificados, utilizan un vocabulario que posteriormente ven utilidad para utilizarlo en una conversación del día a día y digamos que se sienten cómodos a la hora de hacer este tipo de actividad y no la típica en la cual el alumno tiene que hacer una redacción encasillada con una estructura fija que prácticamente lo único que está haciendo es memorizar una estructura y no está generando lo que es conceptos lingüísticos ni gramaticales ni nada que se le parezca. Con todo,
Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi intervención. No obstante, quedo a vuestra disposición por lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda o pregunta, por favor, no dudéis en hacérmela. Estaré encantada de responderla. Muchísimas gracias una vez más y seguimos viéndonos por el Congreso. ¡Hasta pronto!